Buenas tardes, señores. Ya el miércoles, ombligo de la semana. Ombligo de la semana. Por fin, pues ya el Congreso sacó ya de ese ámbito la candidatura independiente, tal como lo establece la Constitución, que si usted quiere llegar es a través de partido político. Hay quienes insisten en eso, que el Tribunal Constitucional, pero no puede estar por encima de la Constitución un señor que todo el mundo lo conoce, a quien obedece. Entonces, esa es la situación. A ver si uno deberían estar en otras cosas, deberían estar en otras cosas. Porque esto no está fácil. No está fácil la gente pasando hambre. Deberían estar. Un grupo de bandidos. Oye, de que Leonel renuncia a la pensión. Un grupo de bandidos lo que hay. Entonces es difícil. Yo sí creo que hay muchos corruptos ahí que deben quitarle el dinero. Muchos corruptos que andan por ahí con el dinero del pueblo. Entonces, extinción de dominio, explicarlo y dejarlo en pante a esos tipos. Porque usted no puede estar oyendo malas noticias, que si van a subir el pan, que si van esto. El problema se metió que ya usted no tiene moral para hablar de nada, porque fueron 6 años con precios del petróleo en el suelo. Entonces usted le vendió gasolina cara al país. Entonces nadie va a adoptar más sacrificio de lo que ha llegado. El sacrificio lo tienen que poner esto. Quitar todas esas pensiones mala vida, muchas pensiones mala vida de gente que no han trabajado. Y ahí se economizan un gran dinero. Las exenciones de combustible, me imagino que esas exenciones de más de 200.000 millones se lo van a quitar. Usted no le puede dar exenciones de combustible a empresas como turismo, ahí que le dan los combustibles. Entonces es un rejuego, pero siempre optan por darle duro al pueblo, que ya no aguanta los salarios en el suelo, no aguantan. Mira ese señor de la Suprema Corte de Justicia. Ese señor lo primero fue que congeló los sueldos. Ese señor. Cuando ese señor saca de ahí, que ya en abril sale, ese señor, un tipo impopular. Bueno, para él sí. Para él sí. Ese señor. Entonces, definitivamente que en esas cortes superiores no deberían haber políticos, porque es que se portan de forma miserable. Se portan mira, ahí en el Tribunal Constitucional, desde que ese hombre llegó, lo que está dando es tormento. Dando tormento. Entonces, aquí hay que fortalecer las leyes. Un hombre como Rey Guevara, que lo hizo bien, aumenta los 50 años ahí. Un hombre que
se despojó de sus colores partidarios para defender la institución. Pero no, estos bandidos que están poniendo. Rey Guevara. Entonces tienen que poner como Albitan. Ponerlo así, Gente que le quiera, como Jenny Berenice ahí, esa es Advitan ahí, procurador Advitan, y darle fortaleza a esa mujer abanderada de la justicia. Bueno, puede poner ese. Así mismo es con los políticos. El que a usted lo destituyen por corrupción, le dieron un dinero para los artistas y usted que cogió la mitad. Ya ese señor, mire, jamás tenerlo excomulgado, que no vuelva a sonar más. Pero hay algunos que es increíble, porque lo que tiene este país en el subdesarrollo, esa es la corrupción. Aquí las farmacias están llenas de personas enfermas. Siendo la Constitución es el eslabón prioritario para la salud, para preservar un estado físico, mental y espiritual de la persona. Entonces, ocurre que todo el mundo está enfermo. Hay que ver esa farmacia, hay que hacer turno. Y es precisamente por los malos gobiernos. Y por los estúpidos que se están metiendo a política. Es decir, que los partidos políticos, como lo establece la Constitución, para llegar a presidente, deben tener reglamentaciones cada día más estrictas para ver personas honestas, para que no ocurra como Miguel Gutiérrez, condenado por narcotráfico. Eso es lo que hay que procurar, que personas honestas vayan a la política, porque entonces los tigres, es que muchas personas serias que no quieren participar porque mirando a los tigres, pero entonces si usted no participa, entonces los tigres es que van entonces a dominar, los tigres. Y lo sabemos. Tiguerazos que han estado por muchísimo tiempo. No hacen nada por Cristo Rey, no hacen nada por nadie. Un tiguerazo. No vamos en el primer bloque. Suéltame. Pregunta médica. Entonces, eso es precisamente lo que hay que trabajar. Formación educativa. Uno escucha los matutinos y Dios mío, pero es increíble. Ahí no hay ningún contenido de nada. En nada. Entonces está muy vinculante a la formación. A la formación. Porque todo el mundo lo que se quiere es aprovechar del país. Venía a sacrificio y a dar una charla a eso, no señor. Entonces, precisamente cuando hay una situación de esa magnitud, pues Dios no está presente. Dios no está presente con las cosas malas. Vamos a un tema sumamente interesante que le ocurre en obstetricia,
en los primeros meses del embarazo a la mujer, antes de los 5 meses por definición, antes de las 20 semanas y menos de 500 gramos por definición, es el aborto, la pérdida de la gestación antes de las 20 semanas y antes de los 500 gramos. Es una mujer que en vez de llegar la menstruación formalmente, lo que ocurre es que viene un sangrado intermitente con dolores tipo contracciones y malestar general, algunas náuseas y ese sangrado no acaba de llegar como menstruación formal. Entonces, ocurre que esa paciente tiene que ir a urgencia obstétrica, donde se le hace una especuloscopía, es como un examen visual, especuloscopía, para ver si el cuello de la matriz está abierto. Porque si en ese momento se encuentran restos ovulares evidentes en la cavidad vaginal, pues, o restos placentarios, suponiendo que ya tenga cierto avance. Cuando en los tiempos antes de los 80 no había sonografía, pues lo que se establecía era un aborto espontáneo. Pero ahora, con el advenimiento de la sonografía, ha mejorado sustancialmente el diagnóstico y el médico hace una sonografía transvaginal donde puede localizar los latidos cardíacos del niño en gestación y el saco embrionario. Pero también hay una hormona llamada HCG, que es la hormona vinculante solamente durante el embarazo, que en las primeras 5 semanas está alrededor de 700 unidades, 600 unidades, y que le da una información importante al médico de la evolución de ese niño. Es decir, si definitivamente se va a producir un aborto o va a perecer el niño, se va a producir un aborto. Con la HCG y la sonografía pueden darse informaciones importantes acerca del estado fetal, que nosotros antes de los 5 meses, esos sangrados con contracciones uterinas y malestar general, lo vinculamos a amenaza de aborto. Una de las primeras medidas
de las primeras medidas es la rehidratación del paciente. Nosotros formamos un programa en la maternidad de Los Minas que se llamaba hidroterapia. No lo entendían, hidroterapia. La hidroterapia es que cuando hay infecciones urinarias concomitantemente con el embarazo, pues la oxitocina prevalece, haciendo que la hormona antidiurética, que es la hormona que retiene los líquidos, pues quede inhabilitada. Entonces el paciente orina mucho y produce en esa situación contracciones uterinas que amenazan el embarazo. Una rehidratación rápida para esos casos, no para, porque tuvimos algunos inconvenientes, no para placenta previa, ni para desprendimiento prematuro de placenta, porque es que la ignorancia es terrible. Es para amenaza de aborto, en lo que el paciente está en urgencia, usted manda a hacer un examen de orina, rehidrata al paciente un par de horas. Yo puse una salita especial para ahí. En las salas obstétricas de Los Minas, pudieran poner el nombre mío, alto riesgo, puerperio, es todo. Mire, identificarlo con mi nombre. Porque ese hospital, y lo digo con toda humildad, cambió drásticamente. Porque estos pacientes, había una sala llena de amenazas de aborto, y la amenaza de aborto es para internarlo. Llena. Pero ustedes no saben los problemas familiares que provoca usted retener a una mamá que tiene otros hijos en la casa. Entonces lo que hacían ahí solo que se deshidrataban más en ese lugar. Pues cuando yo llegué ahí, eso desapareció. Amenaza de aborto, ¿y dónde? Con esa sola estrategia de la hidroterapia. Inmediatamente pues llegaba el análisis, generalmente infecciones urinarias, ya el paciente tenía otro semblante, rehidratada, se le quitaban las contracciones uterinas, le daba el antibiótico, si era vinculante con la infección urinaria. La infección urinaria, la vejiga que está delante del útero irrita el útero. Entonces esos pacientes se iban felices. Una de las características de tratamiento de la amenaza de aborto es el reposo en la casa. Reposo en la casa para seguir el tratamiento ambulatorio y restricción de las relaciones sexuales. Con esa estrategia. Pero si yo digo de las estrategias de la placenta previa, del puerperio patológico, es para ponerle toda la sala mi nombre a ese hospital, que está en muy malas condiciones. Pasé por ahí y ya hay que decirle a Leonel Fernández que haga una maternidad acorde, porque eso ha quedado arropado por la masiva población que hay ahí. Eso es lo que parece un ventorrillo, esa maternidad. Una maternidad como lo merece ese lugar. Pregunta médica, hoy miércoles, ombligo de la semana. Suéltame porque creo que voy a elegir otra canción. Así es. Suéltame.
Bueno, pues prosigo aquí en Pregunta Médica, hoy con la amenaza de aborto, cosas nuevas. Y yo le voy a hacer el historial, donde mi hija me llamó la atención. Por eso que una verduga, esa va a ser una de las mujeres profesionales en el área de obstetricia y ginecología de más capacidad. Esa no nació para comer yuca, ¿no? Esa no nació para comer yuca. O para comer yuca nada más. Porque me hizo una observación que se las voy a contar. A propósito, ella es consejera del programa y ha sido víctima de un proceso neumónico, influenza, ya tú sabes, de las enfermedades nosocomiales de su hospital, la maternidad. Oye, que le ha dado duro, no se deja agarrar. No se deja agarrar. Hizo el diagnóstico. Oye, qué verdugo esa mujer. Fue ella que hizo el diagnóstico. Porque la llevamos. ¿Y cómo que estos médicos están estudiando? La llevamos a emergencia. Y el médico, el emergenciólogo, oigan eso, le manda a hacer un hemograma que generalmente no se altera porque son enfermedades virales, influenza, todos esos virus catarrales que provocan afecciones pulmonares en la despedida del invierno y el comienzo de la primavera. Dice, no, ya no tiene nada. Y se portó, no voy a decir por ética, el nombre de la emergencióloga. Le dice, mire, como si fuera, no como una doctora especialista en emergencia, sino como mi mamá, mírate, qué sé yo cuánto, y reposo. Llega la hija mía y la mira y le dice, ¿por qué usted no me hace un perfil respiratorio? Oh, sí. Le mandó a hacer un perfil respiratorio donde incluye la influenza, todas las enfermedades ahí. Pero ya ella le iba a mandar para su casa sin diagnóstico. Oye, como si fuera una prescriptora de remedios. Eso es lo que hace todo el mundo. Toma líquido, toma cebolla. Oye, entonces ella le dijo, ¿por qué usted me puede hacer un perfil respiratorio, detectores de infección? Ah, sí. Cuando le da de alta, ya los laboratorios están modernos. A las 3 horas llega el análisis. Saulo, llega el análisis. Influenza. Ya usted sabe. O sea, esa profesional de emergencia la iba a mandar para su casa sin diagnóstico. Es una estudiante de ginecobstetricia que le tiene que decir a ella, pero mándame a hacer eso. Entonces, Dios mío, ¿y cómo que estamos? Y por eso que usted lo ve cada día más mala. Porque esa sí le va a ir bien. Porque ahora mismo el que no tiene cabeza en nada, ni el mecánico le va mal, le va bien, ni el mecánico le va bien. Si no hace una revisión, como vienen los automóviles ahora, puede que te quite el dinero un día, pero por eso no, ese mecánico es malo. Porque ahora la mecánica tiene otras connotaciones, otra tecnología. Entonces, increíble. Con fines de ética no menciono
el nombre de esa doctora, no la menciono, pero, y eso, que vaya una persona con problemas respiratorios, expectoración, y que usted, como si fuera una curandera, le da jarabe y le da cosas y un hemograma, y el hemograma, en este caso de enfermedades respiratorias, no te va a decir nada. Ah, no, el hemograma está bien, vete para tu casa. Dios mío. Entonces, por eso que yo voy a decir que esa va a ser grande, grande. Está recluida por una infección. Luego fue al otro día y darle las gracias a la neumóloga que la nebulizó al otro día. Y está bajo tratamiento domiciliario en la casa por una gripe que parece un perro cuando tose, por una cosa increíble. Entonces, por eso que esto no sirve, por eso que no sirve. Entonces, lo que le decía es que yo tengo más de 30 años luchando contra la amenaza de aborto. Porque cuando hay amenazas de aborto, muchas veces son niños deseados. Entonces, la paciente entra en miedo de perderlo y le dan todas esas presiones al médico. Todas las presiones al médico para que ese niño se salve. Y muchas recomendaciones a Dios, mucha progesterona. Entonces, yo tengo esa paciente, para que usted vea qué maldita verduga esa mujer. Esa muchacha es joven, pero va a ser una maldita. El otro día hizo un vaciado y me lo mandó, una maldita va a ser en eso. Que yo no sé por qué se enamoró de esa especialidad, porque se sufre demasiado en esa. Nada más los desaciertos, porque todo el mundo quiere meterse a ginecólogo. Y esas especialidades, yo lo digo a Wilson Rojas, ahí es que usted tiene que pensar, porque en la obstetricia están vinculantes con todas las ramas de la medicina. Hay que saber medicina interna, hay que saber cardiología, neumología, hay que saber de todo. Eso no es de que como otra, de que tú te metes a neurología, además tienes que saber neurología. No, esa tiene que saber de todo. Y se metió a eso, la pobre. Entonces, yo estoy luchando con una amenaza de aborto. Y digo, Dios mío, ella era como R1, creo. Y me dice, me da las estadísticas que yo sé que un 50% de las amenazas de aborto terminan en aborto. Y un 50% se salvan. Y me dice ella, tú sabías, oye, yo me engranó, tú sabías que la amenaza de aborto es un rechazo que está haciendo el cuerpo por expulsar algo que viene con problemas. Oye, se me pararon los pelitos. En función de las estadísticas del aborto espontáneo, cuya etiología principal son anomalías cromosómicas. Muchos de los síndromes de Down son abortados espontáneamente, que ni la mujer ni se da cuenta, y era un síndrome de Down, que he hablado en esos tiempos. Tú sabías
tú sabías que tú estás luchando, pudiera ser, oye, porque ella no lo afirma, pudiera ser que tú estés luchando con algo que está luchando la naturaleza por expulsarlo, porque viene con problemas. Entonces yo le digo a la clase médica de la obstetricia que se adhiera a ese concepto. Que a veces la amenaza de aborto lleva implícita la información de que algo anda mal, entonces el cuerpo lo aborta. Muchísimas anomalías congénitas. A mí me nació un niño que eso me ha impactado todo el tiempo. Y me acordé de ella también. Mi hija me hizo acordar de ella. Que era un niño muy valorado, Saulo, por la señora. Y yo me fajé. Y al final ganamos la batalla. Preservó el niño. Preservó una señora muy pobre. Preservó el niño. Preservó el niño. La doctora Julie Mercedes, alumna mía, era su directora. Aquí no quieren saber de los médicos buenos. Cuando viene a ver, la han sacado. Ella era su directora del materno fetal allá en Villamella. Pero una muchacha respetuosa, amor a Cristo, porque hay unos Jesús maldita madre de que hablando de Dios, mire que hay que fusilarlo. Ella no, ella... Entonces conseguimos un internamiento ya al final del embarazo en el hospital de Vista del Jardín, que es el hospital correspondiente a esa religión, a esa religión que tiene su hospital Vista del Jardín. El niño nace, el pediatra le ve como algunas reacciones y le hace una tomografía. Una tomografía. Y el niño tenía agenesia del cuerpo calloso. Oiga eso. El cuerpo calloso es una estructura adventista, esa es la iglesia adventista que tiene la Vista del Jardín. Ausencia o agenesia del cuerpo calloso. Yo recuerdo que esa paciente nos dio mucha lucha y celebramos. Ay, mira, ya no abortó, mejoró. Hicimos esfuerzo para preservar eso. Entonces, eso me lo dijo mi hija. Y yo me acordé de ese caso, donde yo luché muchísimo, y muchísimos casos que yo he luchado, quizá para que nacieran y venían con problemas. Dios, deja eso, porque los que se van a criar. Había una muchacha que salía embarazada y ella quería abortar y se tiraba de cabeza. En voleibol se tiraba de barriga y nunca abortó. Y hacía todos los arreglos, un blog, cagaba 3 sacos para abortar y nada. Entonces Dios es que sabe. Entonces los médicos a veces nos empeñamos. Déjame luchar cuando las estadísticas dicen un 50%, dicen las estadísticas, que
terminan en aborto. Y hay otras que son infecciones urinarias, infecciones vaginales, que alteran el desarrollo inicial del embarazo, que esa no, pero la mayoría de los abortos. Un saludo para el doctor Cabrera, que me enseñó eso cuando yo era interno. Doctor Plinio Cabrera, de allá de Puerto Plata, de Inver, Puerto Plata. Me dice, Andrés, pero yo, ¿cuál es la principal causa del aborto espontáneo? Anomalías cromosómicas. Ahí están los síndromes de Down, muchísimas cosas. Y eso es lo que uno está aguantando. Porque uno se emociona con esa familia que quiere ese niño. Entonces yo no he sabido más nada, pero me imagino que la mamá está pasando muchos problemas porque el cuerpo calloso es el ente de comunicación entre el hemisferio izquierdo y el derecho. Es lo que coordina todas las informaciones inherentes a ambos hemisferios. Y yo recuerdo que celebramos esa amenaza de aborto, que logramos yugular exitosamente. Cuando la doctora Mercedes dice, doctor, increíble, la sonografía dice que, la tomografía dice que tiene ausencia del cuerpo calloso. Vivo, Saulo, para que tú lo entiendas, pero ya tú sabes, habría que agarrarlo ese niño, porque no coordinan los hemisferios izquierdo y derecho. Un día dije que iba a hablar duré un año hablando de todas las especialidades, para que vean que yo nada más no sé obstetricia y ginecología, pero un día hay que hablar de los hemisferios, pedirle permiso al doctor José Joaquín Puello, para decirle que no es usted nada más que sabe de los hemisferios cerebrales y de las diferentes funciones y el área de Broca, porque cuando cree él que nada más es él que sabe. Entonces, el cuerpo calloso comunica un hemisferio con otro. Todas las funciones, todos los códigos que tiene ahí, él es que le da el enlace. ¿Usted se imagina? No, pero es lo que yo te digo, que esa muchacha va a ser grande, me va a sacar de la miseria. Porque yo he procurado toda mi vida una vida vinculante a proteger la pobreza. Ese ha sido mi estandarte. Siendo gerente de obstetricia, había médicos que cobraban peaje por abajo. Oye, vendían cesárea por abajo. Le hacían diagnóstico por abajo. Mire, amigo, esto no sé. Pues nos vamos inmediatamente. Cambié de la canción. Voy a hacer un recorrido con el ibérico Rafael, porque se quieren ir antes de tiempo, antes de tiempo se quieren ir todo el mundo. Ahí está Rafa, que pidieron permiso, con una toalla grandísima, una toalla grandísima, ya compró, porque no salgan mis hijos esta Semana Santa, hagan como Rafa, buscó como 10 plásticos y ya le está echando agua a un lugar ahí, una piscina ahí va a ser en su casa. Y me está diciendo, no, que sí, el jueves, amigo, pero venga acá. Lo único que vamos a respetar es el Viernes Santo, pero el jueves hay clase. ¡Suéltame! Estos días de Semana Santa, en la parte musical, Rafael, el que no quiera que se vaya, porque es el artista más grande que ha dado el mundo. Qué bonita esa canción.
Saulo, me hiciste una pregunta interesante. Nuestro director de cámara me hizo una pregunta muy interesante. Y entonces, doctor, ese niño que no coordina el pensamiento, está vinculado como a la hiperactividad, no genera las informaciones. Y yo recuerdo, quizá una de las telepacientes de pregunta médica, recuerdan 30 años atrás, donde había un losero que la mamá lo ponían en la pared. Saulo, ahí ponían los platos, ahí ponían los vasos, la cuchara. Entonces, mamá tenía una comadre que tenía un niño que era hiperactivo. Y cuando ese niñito llegaba allá, los adornos que le ponían en la mesa, biscuit, eso era, ya tú sabes, mi mamá, ay Dios mío. Entonces, las personas no son como ahora abiertas. Las personas de antes eran muy tímidas para ofender. Mi mamá no quería ofender a la mamá. Y ese niño se colgó del losero, mire, del losero de mamá, plato, vaso, tacita de café. Fue así que se colgó. Entonces, cuando no tiene el cuerpo calloso, no coordinan las ideas ni nada. Son una amenaza donde quiera que van. Una amenaza. Entonces, terminó, dame Saulo, porque tú estás ahora como que tú eres dueño del canal. Terminaron. Yo no sé si ustedes recuerdan que le ponían un cepo. Un cepo, creo que no, ahora no, ¿verdad? Porque ahora hay muchos tratamientos. Pero para dominar la situación le ponían un cepo, que era lo inhabilitaban de los pies, un trozo de madera con un candado abajo. Le llegaron a poner un cepo porque no había tanto tratamiento en ese entonces a ese niño. Nos encontramos, me siento muy complacido de este tema y le pido a todos ustedes que pongan en oración a mi hija porque, oye, está tosiendo y parece un perro todavía. Suéltame.